Personal de Farmacia, el mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos nosotros en Proyecto Federal. Hoy un programa, como ustedes están pudiendo escuchar y observar, realmente cargado de información que realmente tenemos que aprender a analizar, escuchar las diferentes posiciones y visiones, pero también ver la realidad de lo que sucede en el afuera, ¿no? En la cotidianidad, cuando vamos al mercado, cuando vemos... tal vez si nos llega un impuesto, ¿qué sucede? Entonces, está bueno que puedan discernir, por eso la idea es también escuchar distintas voces. Lo tenemos acá a Fabián Medina. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. A ustedes. Bueno, lo escuchaste, Fabián, a Santiago Francina recién, que hacía un análisis económico muy pormenorizado respecto de cómo estamos y la proyección que supone desde lo económico vendría el año que viene. ¿Cuál es tu visión? A ver, tenemos un consumo que de diciembre, desde el 11 de diciembre hasta hoy, ya lo tenemos en el orden del 70, entre el 85 y el 83% de lo que era. ¿Qué quiere decir eso? Baja de consumo de 15 al 17%. Bien. Cuando baja el consumo, obviamente es porque se encargaron, como toda teoría, que parte monetaria específicamente para bajar la inflación, a sacar pesos de la calle. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Vía LEVAC. Con letras del Banco Central del 37, hoy en el 27%, cuando vos tenés problemas de que no hay otras opciones, es muy tentadora para poner la plata ahí. Es lo que se llama secar la plaza. Secaron la plata de pesos, por eso la plaza de pesos, por eso hay problemas con la cadena de pagos. Se están estirando casi a punto de roturas en algunos casos de las cadenas. Quiere decir que no se están pagando en los tiempos que se venían pagando antes. Y además de eso, venimos con que, lo que yo ya hablé con economistas cercanos al gobierno, ellos calculan un consumo del 75% del que era para frenar los precios. Vuelvo a repetir, que se caiga una cuarta parte de lo que se consumía. Pero, a ver, siempre lo que uno... A ver, yo trato de ponerme en la cabeza de la gente, ¿no? Del que la gente no la está pasando bien. Y la gente cuando escucha los análisis, por ejemplo, de economistas como Santiago, o de las proyecciones y de los datos que vos das, dice, y entonces, pero ¿por qué esto? ¿Por qué nos hacen esto? Vos tuviste un periodo de 12 años en los cuales emitiste a razón del 40-42% anual, ¿sí? Tenías estaba sobredimensionado la cantidad de billetes en la calle. Sí. Cuando vos tenés un presupuesto que viene creciendo y un PBI en crecimiento como tuviste, lo ideal era salir de la etapa del consumo y darle paso a la inversión. Cuando vos no salís del consumo, en el mediano largo plazo, generás niveles inflacionarios altos. Bien. Lo que te pasó es 2015 con una inflación del 25%, 2016 con una inflación, como ya lo vengo diciendo, parece que fuera el único, no parece que fuera el único, pero sí fui el primero en decirlo. Estábamos entre el 40 y 43%, lo dijimos allá por marzo, al efecto de, si vos no solucionás un tema, el tema se incrementa. Claro. De 25 pasaste a 42, 43, ahora secaste la plaza, vas a volver al orden del 25. ¿Por qué? Porque tuviste el incremento grande de abril con la tarifa del 7% de inflación con las tarifas, después se retrotrajo y ahora te dejó 2 veces por año el aumento de la tarifa del gas, que te lleva más o menos alrededor de entre 4 y 5 puntos de inflación de base. O sea, no arrancás de 0, arrancás de 5. Claro, por eso, cuando también escucha uno las proyecciones que hay para niveles inflacionarios del año próximo, proyectar el 2018 o inclusive el 2019. Vayamos por 2017. ¿No? Tenemos 5 puntos de base, más 1,5 promedio mensual. Sí. Estás en el orden del 23% ya. Más una que otra suba por algún crecimiento del consumo que se vaya a precio.
vas a estar en el 25%. O sea, de ese entre 12 y 17% que dice el gobierno, No, llegar al año que viene, no lo podés no se puede generar, lograr. porque si vos tenés una inflación del 25% como tuviste en el 2015, si vos tenés una base monetaria que la tenés que reinyectar a la calle, o sea lo que secaste de los pesos este año, el año que viene tiene que volver a la calle. No son eternamente en un encaje. Los bancos tienen un enorme grado de liquidez. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente tiene que esperar para sacar préstamos personales. Hoy tenés los préstamos personales selectos en el orden del 40 y pico, por 43, 45% final. Muchísimo. Al cliente de más alto nivel del banco. Lo cual te da un nivel de compañía financiera del 70-75 y un privado orden del 100. ¿Sí? Ese nivel de liquidez que tiene, de la cantidad de liquidez que tiene que bajar alrededor de 20 puntos porque la cantidad de pesos que tienen los bancos hoy guardadas en sus bóvedas es muy grande. Y eso tiene que volver a la calle. Ahora, lo que vos marcás como punto fundamental sobre este tema es también entender, ¿no?, que venimos de una economía de 12 años que se ha determinado manejar de tal manera. Venís de una economía ultra regulada y pasás a una economía de tipo liberal. Ahora, nunca tenés un punto intermedio. Ahora, el tema es este. El gobierno, todavía uno escucha, ¿no?, que sigue diciendo, bueno, también por la herencia recibida. Pero ya casi a un año de haber asumido el gobierno, ¿podemos seguir hablando de la herencia recibida? Yo te puedo hablar de la herencia recibida cuando asumo en diciembre y estoy en mayo. Después de junio, de 6 meses de gestionar, ya hay gestión propia. Hay puntos que estuvieron bien hechos, pero nada más que eso. Vos no tenés un ministro de Economía fuerte que pueda determinar las situaciones a seguir. Bien. Tenés un ministro, 2 coordinadores a nivel económico, o 3. No podés nunca trabajar así. Ahora, ¿cuáles son, según vos, los aciertos que ha tenido en estos meses y cuáles son los errores que ha tenido? Los aciertos que tuvo fue la salida del cepo, restricciones cambiarias, como quieras llamarlo, que pasaste de un valor de tipo de cambio de 9.90, te fuiste a 12.30, cuando se pensó que se podía llegar a ir a 20, ¿sí? Hoy lo tenés en un 15 anclado. Después el otro tema fue la forma de pago, arreglar la forma de pago con los fondos extranjeros, en el cual tuviste 16.000 millones de dólares de deuda, no de deuda, de renovación de deuda. Sí. En eso voy a disentir con Santiago lo que dijo antes. Santiago dijo 34.000 millones de dólares. Para mí la deuda del país hoy son alrededor de 18.000. De los 34 tengo que sacar los 16.000, que es una renovación. Y sí se generó deuda por el orden de los 18.000. El año que viene se está calculando 15.000 millones nuevos. Sí. El presupuesto del año que viene dice 40.000 millones, de los cuales 25 son renovación y 15 son deuda nueva. Cuando hablamos de todos de un déficit también del orden del 7% del presupuesto, lo que estamos hablando son datos cuasi similares, o sea, muy parecidos al 2015. Bien. Si tuviste un 2,2 dado por el INDEC, con los datos del 2015 que este gobierno dio el ok, con los mismos datos no puedo tener 3,5 nunca de crecimiento. Es algo básico. Los números no cierran, es lo que decíamos hoy. Ahora, también hay que hablar, ¿no? Porque el tema de los impuestos es algo también que ya está comenzando a hablarse. Bajándolo un poquito más a la calle. Más a la calle, por eso mismo. Viendo el presupuesto de la ciudad para el año que viene, tal cual, tenemos los mismos datos. 3,5 de crecimiento, no 18 de tipo de cambio, sino 17,92 y 17% de inflación. La deuda de la ciudad la duplicó. Duplicaría entre 2016 y 2017. Ajá. Pasaría de 22.000 millones a 43.000 millones o 42.000 millones de pesos, porque está calculado en pesos. Se incrementa casi en un 100% la deuda en dólares, mucha deuda con el Banco Nación, con el ANSES. Entonces estamos hablando de cosas que no cierran. Dijeron un 30% promedio del impuesto inmobiliario y ABL. Cuando yo analizo los datos, el ABL me da un margen de 65% de crecimiento.
y el inmobiliario de 227. ¿Qué quiere decir eso? Que además de ajustarlo por inflación, también estás revaluando las propiedades. Las propiedades se revalúan porque hay una ley de la ciudad del año 2011 que permite la revaluación en forma continua. Lo que por lo menos somos conscientes es de tratar de incorporar algún artículo en el cual durante 2017, o mejor dicho, para el cálculo de 2017, no se permita el revalúo, porque estamos en un proceso de recesión. Si estamos en recesión y vos metes un revalúo y le aplicas la inflación y la tasa del impuesto, vas a matar a la gente. Te vas a pasar de un impuesto que tenías de 1.000 pesos al orden de los 2.500. Y no hay nadie que haya aumentado el salario en ese nivel. Para cerrar, comparativamente el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires con el presupuesto de la Nación, escuchando lo que a nivel relato, escuchaste y también con los datos que vos tenés. A nivel relato que te marcaron, son idénticos. ¿Sí? Lo único que sí es el de la Nación, es más creíble que el que tiraba Kicillof, con los números que dan. En la ciudad, después de 10 años de gestionar, la gente pide la verdad. Y la verdad sale de los mismos datos que dan en el presupuesto. Tenemos ABL con un 65, inmobiliario con 2,27. La tasa de inflación implícita en el presupuesto de la ciudad sale de ingresos brutos. La recaudación de ingresos brutos se incrementa en un 25%. ¿Por qué digo que sale de ingresos brutos? Porque ingresos brutos es la tasa sobre los valores de venta. Claro. O sea, si vos tuviste datos inflacionarios, el valor del 25% de crecimiento te coincide con el dato que estamos dando de inflación. Exactamente. O sea que por eso mismo, ¿no? Escuchar un poco también y ver comparativamente esto que decís vos, ¿no? Lo que hace a ver la realidad que vamos a tener en el futuro. El correlato con Nación lo tenés tanto en la deuda, no en los impuestos de la gente en la calle, sino tenés sobre todo en educación y en salud. ¿Cuánto se estima el presupuesto que se va a dar para educación y salud? ¿Tenés idea? Si yo tomo el dato de presupuesto de ciudad 2016 con la ampliación de hace un mes, el crecimiento del presupuesto es del 5%. O sea, no alcanza ni siquiera para cubrir la paritaria. Y el presupuesto de salud está en el orden del 16-17. Esos datos a mí no me convencen. Hoy necesitamos dos cosas para salir de esta situación: trabajo y educación. La gente no le puede faltar. A los chicos las clases, las escuelas, no le puede faltar una medicación, todos los chicos tienen que ser atendidos y la gente tiene que tener la posibilidad de trabajar. Cuando nosotros bajamos los niveles de consumo, los niveles que los queremos bajar, terminamos generando desocupación. O un nivel de caída en el salario real. Esto con la economía liberal. Con la economía ultrarregulada como teníamos, terminaste caída del salario real, o sea, terminás en lo mismo. Uno más abrupto que otro, pero los dos, ninguno de los dos me conforma. Porque cambiás la emisión por la deuda. Y la forma de salir es con producción, bajando impuestos nacionales, provinciales y municipales. Hoy tenés casi entre 45 y 50 pesos de cada 100 que pagás que son impuestos. No es así. La gente necesita, cuando vos bajás los impuestos, la gente tiene más plata para consumir. Y la gente la va a consumir. Porque hay falta consumo. Y del consumo viene la producción, y lo único que puedo agregarte es algo mucho más directo. No hacía falta ir al Congreso de Idea a exponer. ¿Sabes dónde tiene que ir el gobierno a exponer? Sentarse en Idea Pyme, donde están el 80% de los que generan trabajo. En Idea General son 200 empresarios de todo el país. Y no hay 200 empresas en todo el país. Fabián, gracias por haber venido, como siempre, por tu claridad y por la información que nos traes. Muchas gracias, Luis. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, vamos a pasar a otra parte del estudio. Nos está esperando Héctor Polino, y Héctor habrá escuchado, yo calculo atentamente, tanto a Santiago Franchina como a Fabián Medina. Él es titular de la Asociación de Consumidores Libres. Héctor, gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros. De lo que ha escuchado, bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué nos dice?
Bueno, que se ha agudizado la situación económica para los sectores sociales, sobre todo de clase media media, clase media baja, y los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo. Ha habido un deterioro en el nivel de vida. Y basta analizar los datos, la simple elocuencia de los datos que dio incluso el propio INDEC, el INDEC actual. Tenemos hoy un 32,5% de pobreza, un 6,3% de indigencia. En lo que va de este gobierno, pasamos del 29 al 32,5% de pobres. Aumentó en 350.000 el número de indigentes. Este es un balance social altamente negativo, y esto es la consecuencia de una política, la consecuencia de la devaluación, la consecuencia de la quita o reducción de retenciones a productos agropecuarios que se trasladaron a precios. Pero fundamentalmente, acá lo que está pasando es que hay una gran concentración y extranjerización de la actividad económica. Hoy, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales incluso 4 son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. Tienen una posición dominante en el mercado. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Entonces, tiene que existir un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y hoy este equilibrio se ha roto en favor del mercado y en perjuicio de la sociedad, porque el gobierno parte de la base que hay que dejar funcionar al mercado, que el libre juego de la oferta y la demanda va a regular los precios. Eso en una economía donde hay una real competencia, pero en una economía donde hay concentración económica, donde hay posición dominante en el mercado, no hay competencia. Y entonces se producen estos aumentos constantes y escandalosos de precios. Fíjese, yo tengo, por ejemplo, estos datos. La naranja, al productor le pagan 1,30 pesos el kilo y el consumidor paga 13,60 pesos. La manzana, al productor se le paga 3,60 pesos el kilo y el consumidor paga 32 pesos el kilo. Las peras, al productor se le pagan 2,70 pesos, el consumidor paga 27, 28 pesos. Las mandarinas, al productor se le pagan 2,60 pesos, el consumidor paga 18, 19 pesos. El arroz, al productor se le pagan 3,60 pesos. ¿Cómo puede ser que el consumidor pague 20,70 pesos, 21, 22 pesos? La selga, al productor se le pagan 5 pesos, el consumidor paga 24, 25 pesos. Por ejemplo, el litro de leche, se le está pagando ahora al productor, al tambero, 4,50 pesos. ¿Cómo puede ser? 4,20 pesos. ¿Cómo puede ser que el consumidor esté pagando 50 pesos? ¿Cómo puede ser? El precio de la yerba, le pagan al productor 4,80 pesos el kilo y el consumidor paga en la góndola 45 o 50 pesos. Por eso, los que deciden esos precios son estos grandes conglomerados, que son estos 4 o 5, que son los que manejan... ¿Cuál es la política del gobierno? La economía alimenticia del país, ¿no? Prorrogó la política de precios cuidados, pero los precios están totalmente descuidados, porque nadie los controla. Usted ve los 500 artículos de la última renovación cuando va a una góndola del supermercado con el cartelito de precios cuidados. Nadie los controla, no están y no hay sanciones por el incumplimiento.
Están los aumentos encubiertos de precio. Los aumentos encubiertos. Le presentan el mismo artículo, con las mismas características, la misma caja, el mismo envoltorio. Usted cree que está comprando el mismo producto que compró hace un mes atrás, y cuando lo analiza y ve la cantidad, se encuentra que tiene menor cantidad de centímetros cúbicos o menor cantidad de gramos. Hay aumentos encubiertos que el consumidor no lo advierte porque no lleva el cálculo de cuántos centímetros cúbicos tenía el producto que compró un mes atrás, 2 meses atrás, o qué cantidad de gramos, y le reducen 2, 3, 5 gramos, ¿no? Y hay un aumento encubierto, le están vendiendo menor cantidad del artículo. Ahora, ahí hace falta la presencia del Estado. ¿Y cómo actúa el Estado? Cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que están vigentes. La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial. En el año 2014, el Congreso aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué significa esto? Como la ley le indica, funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Economía de la Nación, con 3 representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, observan la estructura de costos, desde la materia prima hasta que el producto está en la góndola. Para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios, de modo tal que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Y esto no se lo puso en funcionamiento. Y se derogó cuando se aprobó esta ley, una ley del año 1999, que yo tuve bastante que ver porque era diputado nacional, que era la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que creaba un tribunal elegido por concurso de antecedente y oposición, con amplias facultades sancionatorias, cuando habían posición dominante en el mercado. Claro. Nunca se constituyó este tribunal. Es una vergüenza. Ahora, uno escucha, ¿no? A ver, vamos a las cifras de lo que tiene que ver con canasta alimenticia y demás. Sí. Pero también tenemos, bueno, el tema del gas y de la luz. Como también lo escuchábamos a Fabián Medina, que decía, bueno, va a haber 2 aumentos anuales. Esos aumentos anuales, a ver, van a determinar según la necesidad que crea el gobierno que se debe aumentar, porque también hay que ver que no hablamos de un 203% que se aumenta el gas y queda ahí. No, no es así, porque va a haber en los próximos meses un aumento y seguramente a principio del año que viene un nuevo aumento. Entonces, ¿cómo regulamos esto y cómo volvemos otra vez a foja cero desde el punto de vista de estos grandes incrementos que vamos a tener? Bueno, el gas natural, el gobierno resolvió 2 aumentos en el año. Sí. Ahora en octubre, el 7 de octubre, se produjo un aumento y el próximo a los 6 meses en el mes de abril. Y así se van a hacer los aumentos hasta el año 2019, en que se van a eliminar totalmente los subsidios. Yo estoy de acuerdo que se eliminen los subsidios para aquel usuario que tiene capacidad económica para pagar la tarifa plena, pero usted no puede de un día para otro establecer aumentos. Al principio iban a ser del 800%. Sí. Lo tuvieron que anular, después fueron del 400%, que era en relación al nivel de consumo actual. Como habíamos tenido las temperaturas más bajas de las últimas décadas, daban cifras enormes, la tuvieron que anular. Sacaron una tercera resolución, establecieron el 400% de aumento en función del nivel de consumo del mismo periodo del año anterior, lo que era un disparate, porque entonces usted consumía ahora todo lo que quería y le iban a cobrar de acuerdo a lo que había consumido el año anterior. La Corte anuló esa resolución y obligó a convocar una audiencia pública. Y a la audiencia pública fueron con el aumento del 200%. Habían comenzado con el 800%. Pero este no es el 200% para todos. Para aquellos que consumen una determinada cantidad de metros cúbicos, después va en aumento y llega al 350% y hasta el 400%. Y a las pymes, a los comercios, a las industrias, el aumento es del 500%. Esto es un disparate. No se puede de un día para otro producir un aumento de esta naturaleza, pues esto se traslada a precios.
Claro. Y lo termina pagando. Es inevitable. Se traslada Claro. a precio. Lógico. Y el consumidor lo paga varias veces, porque va a pagar el aumento cuando paga la facturación, el aumento cuando va a comprar los productos, porque el industrial, el comerciante, le aumentan también el costo del gas y lo trasladan a precio. Y lo va a pagar si usted vive en una casa de departamento, cuando paga las expensas. De modo tal que esto está achicando el poder de compra de los trabajadores, de la clase media. Fundamentalmente la clase media y clase media baja, porque los sectores más bajos pueden acceder a la tarifa social. Sí. Pero hay sectores de clase media que no tienen capacidad económica para pagar la tarifa plena y tampoco reúnen las condiciones para la tarifa social. Entonces están en la peor situación. Y esto hace de que disminuya el consumo. Hoy todos los datos oficiales indican que ha habido una pérdida del poder de compra de los trabajadores en relación de dependencia de un 10%, de los jubilados de un 15%. Ha disminuido el consumo de carne vacuna en alrededor de un 10%. Aumentó el consumo de la polenta y los fideos, porque claro, la gente sale de la carne vacuna, sale de la fruta y de las verduras y va a las harinas y a la polenta. Claro. De modo que estamos en una situación complicada por una concepción errónea del gobierno. No hay competencia en la República Argentina cuando hay concentración económica, hay posición dominante en el mercado y para eso está el Estado, para cumplir y hacer cumplir las leyes que dicta el Congreso, no para dejar que el mercado funcione libremente, porque el mercado no funciona libremente, porque hay posición dominante en el mercado. Héctor Polino, muchas gracias por haber venido, gracias por estos datos y gracias como siempre por informarnos y también contarnos un poco cómo están las cosas. Gracias a usted. Gracias. Queridos amigos, nosotros cerramos ya este programa del día de hoy de Proyecto Federal. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, dentro de una semana con todas las novedades que vamos a tener seguramente del Congreso de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Amigos, muchísimas gracias y buen descanso para todos.